Que el Señor te bendiga y te guarde en este domingo tan especial, Día del Señor, donde todos buscamos reunirnos, congregarnos para dar gloria y honra al que nos salvó. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Por lo tanto, hoy debes levantarte, hoy debes de visitar el templo y si estás apartado, regresar a la casa del Señor. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, nuevamente en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Saludamos a la gerencia y a cada uno de los técnicos y colaboradores del Ministerio de Radio. Gracias por abrirnos las puertas para nosotros poder difundir la palabra del Señor y que llegue a cada familia, a cada hogar, a cada hospital, a cada institución, porque la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor está activa y siempre resulta para lo que ha sido enviada. Gracias nuevamente por conectarte a través de esta amada emisora WPAB. Hoy estamos aquí delante de la presencia del Señor para poder conectarnos contigo y poder darte un mensaje del Evangelio. Llámanos al 787-259-1155 y te invito a buscar la palabra en la carta a Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y en el versículo 7 al versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a estar siendo consolados, fortalecidos a través de esta palabra que nos ha dado el Señor. Bástate mi gracia. Y todos recibimos esa exhortación. Cada ministro, cada obrero del Señor recibe en este momento esta exhortación de parte de nuestro Dios. En medio de tus dificultades, en medio de lo que estás padeciendo en este momento, ya sea enfermedad, ya sea un ataque satánico, hoy el Señor te dice, bástate mi gracia. Pablo, el apóstol Pablo, casi nunca hablaba de él. Casi nunca vas a encontrar en la palabra del Señor que Él se gloría en él, ni tampoco se gloría en sus logros. En ningún momento, hasta que fue necesario. Y en 2 de Corintios, él comienza en el versículo 1 del capítulo 11, diciendo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él era celoso con la predicación, celoso con su testimonio, en medio de tantas críticas, en medio de tantos engaños de falsos maestros. Él no le importaba el poder decir en este momento que él tenía con qué o por qué gloriarse.
Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 14, versículos 18 al 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Él tenía por qué gloriarse. Él era el embajador del Señor Jesucristo. Él conocía la palabra del Señor. Él decía en 1 Corintios 14, 36 y 37, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En un momento tuvo que hablar acerca de sí mismo, debido a los falsos maestros, a los críticos que decían que él no tenía experiencias espirituales, que su salvación y ministerio eran dignos de sospecha porque él no había tenido el tipo de experiencia que ellos tenían, según ellos, el privilegio de tener. Ellos pensaban para sí mismos y cuestionaban a otros. ¿Cómo puede Pablo ser llamado de Dios si no ha tenido visiones y revelaciones espirituales del Señor? Nosotros sí, nosotros lo hemos tenido. Si él ha sido llamado realmente de Dios, ¿por qué él no las ha tenido? Así es que él tenía que defenderse de sus críticos, tenía que salvar a la iglesia de Corinto de los falsos maestros. No tenía otra opción. Y esta es la razón por la que él habla de su experiencia espiritual. Y él sabía que gloriarse de él no es conveniente, como también tú y yo lo sabemos. Pero tenemos que defendernos a veces. Él había experimentado experiencias como tú y como yo, ministro del Señor, obrero de Dios. Él, Pablo, había experimentado experiencias espirituales inefables. Él había tenido visiones. Él había tenido revelaciones. Él había experimentado el poder espiritual de Cristo. Y él decía en el versículo 1 de este capítulo 12 de 2 de Corintios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No tenía otra alternativa, tenía que defenderse. Tenía que defenderse de falsas acusaciones. Tenía que hablar de sus experiencias como tú y yo tenemos que hablar de esas experiencias. No es que nos estamos gloriando, es que tenemos revelaciones y tenemos también experiencias espirituales, tal como Pablo la tuvo. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Yo sé que quizás tú has sido señalado o señalada porque has testificado de las experiencias que Dios te ha dado y te han criticado. Otros son escépticos, no las creen, simplemente porque quizás no ocupas una posición en el altar, quizás no eres pastor o pastora, quizás no eres evangelista, pero eres una oveja fiel, eres una oveja útil, eres alguien que Dios ha usado con poder y le ha mostrado visiones, le ha mostrado experiencias hermosas con Él. Por lo tanto, muchas veces pues ni las dices ni las testificas por temor a que no crean que estás tratando de gloriarte. Pablo tuvo una experiencia indescriptible. ¿Y cómo sucedió? Se desconoce. Él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Él sabe que fue transferido de la tierra al cielo. Y esto solamente Dios lo hace posible. ¿Cuántas experiencias hermosas has tenido? ¿Cuántas revelaciones Dios te ha dado mientras has estado orando? Mientras has estado intercediendo
Pablo oyó palabras inefables que no le son dadas a él expresar. Quiere decir que las experiencias grandes e íntimas fueron de Pablo y solo de Pablo. Dios le prohibió revelarlas y hablar de ellas. Pablo necesitaba una experiencia muy especial y muy fortalecedora del Señor. Por consiguiente, el Señor se encontró con Pablo de una manera muy especial, como se ha encontrado contigo, y tuvo intimidad con Dios. ¿Qué lección para nosotros? Nuestras experiencias íntimas con el Señor deben de ser tan personales como nuestras experiencias íntimas con nuestro cónyuge. No debemos gloriarnos de las experiencias con el Señor, no de esa manera, porque nos hace parecer súper espirituales, tiende a hacer que otros se sientan inferiores o tiende a hacer que otros busquen y se centren en sus experiencias en vez de en el Señor. Un hombre con tales experiencias espirituales tiene el derecho de gloriarse, pero Pablo dice que él se gloriará solo de sus debilidades. ¡Qué hombre más maravilloso! Pablo deseaba solo una cosa, no ser juzgado por tales experiencias espirituales, sino por lo que realmente es esencial, lo que ellos veían en su vida y lo que ellos le escuchaban predicar y enseñar. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Él había tenido tantas experiencias preciosas, pero él no se gloriaba de eso. Él se gloriaba de sus debilidades, aunque había ido al tercer cielo, aunque había visitado el paraíso, tenía tantas cosas por qué gloriarse, pero se gloriaba de sus debilidades. La palabra del Señor nos dice que él había experimentado un poder espiritual. Dios le había dado a Pablo experiencias espirituales grandes, íntimas, como te las ha dado a ti. Estaba el peligro de que pudiera comenzar a tenerse a sí mismo en muy alta estima. Por consiguiente, Dios le dio a Pablo un aguijón en la carne. A veces nos cuestionamos el por qué nosotros estamos pasando por unas experiencias tan difíciles y tan terribles. A veces nosotros mismos decimos, Dios, pero estamos muchas veces tan cerca de ti, hemos pasado por experiencias tan hermosas contigo. Señor, tú nos has hablado, tú nos has revelado tantas cosas. Hemos podido predicar y enseñar gracias a tu enseñanza. ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo este dolor tan profundo? ¿Por qué tengo este dolor tan grande? Llámanos al 787-259-1155. Parece que Pablo necesitaba un aguijón para mantenerlo consciente de que él no era mejor que ningún hombre, ningún otro hombre, que él dependía totalmente de Dios, a pesar de las experiencias espirituales indescriptibles. A veces tú, no siendo pastor o no siendo evangelista, Dios te ha dado experiencias preciosas. Dios te ha enseñado cosas hermosas que aún quizás nosotros pastores o quizás los evangelistas o maestros no los hemos recibido. Pero Dios te ha dado un aguijón en la carne. Y la palabra aguijón es kolops. En griego quiere decir una espina, una estaca. Y por lo general se le da el significado de espina en este versículo. Hay muchas especulaciones en cuanto a cuál era el aguijón. Algunos lo relacionan quizás con un sufrimiento de alguna enfermedad, y Pablo posiblemente estaba pasando por problemas quizás en la vista. Algunos historiadores lo relacionan con eso, de que él padecía de la vista. Y te habla en 2 Corintios, en el capítulo 10 de 2 Corintios, en el versículo 10, te habla de que él mismo decía
en las Escrituras. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Fíjese que él hablaba de que su palabra, sus cartas eran duras y eran fuertes. Quizás relacionadas, ¿verdad?, con su problema de la vista. En Gálatas también, en el capítulo 4 del libro de Gálatas, nos menciona en el versículo 13 al 15 de ese capítulo 4, 13 al 15, te dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Él tenía una enfermedad, él padecía de una enfermedad. Por lo tanto, pues algunos relacionan el aguijón con estas enfermedades. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, en el versículo 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Era realmente cierto que él tenía una herida grave en sus ojos, o quizás en otra parte de su cuerpo, y ese aguijón lo pinchaba, ese aguijón lo molestaba, lo distraía de su trabajo, lo hacía parecer personalmente débil, enfermo. Pero el Señor le decía cuando él oraba: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Como nos está diciendo ahora a nosotros: bástate que yo estoy contigo, bástate que yo soy el que te sostengo, bástate que yo soy el que te uso a pesar de la enfermedad, bástate que a pesar del problema matrimonial que estás pasando o el problema con tus hijos, yo te doy ánimo, yo te doy fuerza, yo te hablo a través de la palabra y te hago recordar mis promesas. Bástate que yo te puedo sostener en medio del sufrimiento que estás pasando, todas esas dolencias, todas esas citas al médico. Y tú dices: Dios mío, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá el toque de tu mano? ¿Cuándo vendrá la sanidad a mi cuerpo? ¿Cuándo se solucionará este problema de mi matrimonio? Porque veo que mi cónyuge sigue igual o peor. Mis hijos siguen rebeldes. Y Dios te sigue diciendo: bástate mi gracia. Dios quiere revelar su poder en ti. Mientras más débil seas, más se glorifica a Dios. Cuando la vasija sirve realmente a Cristo, Él se glorifica a pesar de la enfermedad. Su presencia, su amor, su favor, las bendiciones de Dios bastan para ayudarte en este momento. Tú que estás atravesando una tribulación, la palabra bastar, arkei, en griego quiere decir el poder o fuerza para soportar cualquier peligro. La gracia de Dios dentro del creyente te va a ayudar a atravesar cualquier cosa, como me ha ayudado a mí en medio de mis procesos que han sido tan difíciles. 3 veces he estado en tribulación por 2 años cada una. Y el Señor siempre me decía: bástate mi gracia, resiste un poco más, depende completamente de mí. Y en el caso de Pablo, quizás fue su sufrimiento físico, pero en nuestro caso pueden ser ataques físicos, espirituales, pero no importa. La gracia de Dios basta para ayudarnos. No importa cuál sea tu aguijón. En este momento, bástate de su gracia, porque el poder de Él se va a perfeccionar en tu debilidad. Mientras más débil tú seas, más puede Dios demostrar su poder. Porque si un hombre es autosuficiente, no necesita a Dios. Pero si es débil, necesita a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque son los que piden ayuda. Son aquellos que reconocen que son débiles. Son aquellos que saben que no pueden resolver su crisis física, ni espiritual, ni emocional por sí mismos. Necesitan de Dios. Pablo decía, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las debilidades tienen su causa. Los problemas tienen su causa. Todo lo que te está pasando tiene una causa. Y esa causa es que el Señor se glorifique. El creyente sufre por una razón, para que se pueda demostrar y ver claramente el poder de Cristo en su vida. La palabra repose, episkenosei, en griego, significa poner una tienda de campaña en. La idea es que el poder de Cristo repose en ti, que sufres de la misma manera que muchos en el mundo, pero que pueden entender que la gloria, la chequina, mora en ellos como moraba en el lugar santo del tabernáculo. ¡Qué pensamiento tan glorioso! El poder de Cristo se establece y mora dentro de ti, llenándote de la gloria chequiná de Dios cuando estás sufriendo. Tercero, Dios quería enseñar a Pablo a vivir por amor a Cristo. Cuando Pablo sufría alguna debilidad o flaqueza, le daba la oportunidad a Cristo de infundir poder en Pablo y superar la debilidad por Pablo. La debilidad de Pablo le dio a Cristo una oportunidad, como te la está dando a ti, de demostrar quién es Él. Pablo decía que se gozaba en sus debilidades. En todo tipo de sufrimiento te gozas tú al saber que Dios tiene propósito. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Sabes que las pruebas te hacen crecer y madurar y conocerlo más. Es como si subieras un escalón del conocimiento de Cristo. Por eso gózate, aunque no entiendas los sufrimientos que estás pasando. Como Pablo, él quería guardarse de gloriarse a sí mismo. Y Dios estaba ayudándolo en eso. Quizás las revelaciones pueden hacerte enaltecer en el orgullo y Dios no quiere. Segundo, Dios quiere revelar su poder en ti. Mientras más débil seas, más Él se nota. Más tú lo muestras y la gente se va a impactar. En medio de tu sufrimiento te ves seguro, te ves segura, te ves estable, te ves congregándote a pesar de los dolores que estás pasando en tu cuerpo. Tú confías que vendrá el milagro en un momento dado, o si no viene, la fuerza del cielo te sostendrá hasta el final. Bástate mi gracia, decía el Señor. Bástate mi amor, bástate mi favor, bástate mis bendiciones que te van a ayudar a atravesar cualquier tipo de tribulación. Por eso Pablo se gloriaba en sus debilidades para que reposara sobre él como si fuera una tienda de tabernáculo, la chequina de Dios. Aleluya. Dios, tercero, quería enseñar a Pablo a vivir por amor a Cristo. Y la debilidad de Pablo le dio a Cristo una oportunidad. Le estás dando esa oportunidad al Señor de mostrarse en tu debilidad, en tu afrenta, aunque te ridiculicen, se burlen, te insulten, te calumnien, haya rumores respecto a tu persona, en tus necesidades, en los percances, en todas las privaciones, en el hambre, en la sed, en la falta de albergue, ropas o cualquier otra necesidad, en persecuciones, ataques físicos o verbales, maltratos, agravios, angustias, desconciertos, desórdenes, momentos de preocupación, problemas, dificultades. Cuando eres débil, eres más fuerte. Y tú dirás, ¿cómo? Por el poder de Cristo. Y el poder de Cristo es mucho más fuerte que todas las fuerzas combinadas de la humanidad. Por lo tanto, reconoce tu debilidad ante el Señor para que Él derrame su poder en tu mente, en tu corazón y te faculte para superar y vencer todo tipo de debilidad. ¿Sabes?
que no hay nada imposible para Dios? ¿Sabes que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes? ¿Sabes que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, está presente? Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Espera en el Señor para que tengas nuevas fuerzas, para que te levantas alas como las águilas, para que corras y no te canses, camines y no te fatigues. Recuerdas que Él está contigo, no desmayes, porque Él es tu Dios que te esfuerza y siempre te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. A pesar de las quejas que puedas hacer en medio de tu prueba y tu problema, Él se compadece de ti, como se compadecía de Pablo. 3 veces le rogó al Señor que quitara el aguijón. Y Él le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo decía: pues por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Voy a orar por ti en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, estoy delante de ti, Señor, junto a mis hermanos. Mira los problemas, mira los sufrimientos, mira las situaciones que cada uno de mis hermanos está pasando en este momento. Dios, tú le estás hablando claramente. Tú sabes el porqué de cada condición que tenemos. Tú sabes el por qué sufrimos de tal o cual enfermedad. Tú sabes el por qué todavía nuestros problemas continúan, Señor, a pesar de servirte, a pesar de seguirte, a pesar de amarte. Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito, Señor, con cada uno de nosotros. Y tu propósito siempre es de bienestar y de paz y no de calamidad. Oh Dios, ayúdanos a que nos baste tu gracia en medio de cada aflicción que estamos pasando. Y por favor, glorifícate en medio de nuestras debilidades. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor repose sobre ti como la chequina, para que a pesar de que estés enferma o enfermo, te mantenga fiel. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.